Francisco, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Estamos cada vez más contentos con este espacio. Tenemos hoy una invitada que es profesora del Centro de Innovación y Emprendimiento, que bueno, rompió récord de taquilla. Esto ha sido increíble, la cantidad de registros que hemos tenido para la actividad de hoy. Estoy muy contenta viendo el chat porque tenemos a la profesora Solángel Oliveros, que era nuestra anterior coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento en Guayana y ahora está en Colombia, así que este evento está internacional. Tenemos al profesor Francisco Rodríguez también desde sede Guayana. Bienvenido, profesor Francisco, siempre acompañándonos. La profesora Elizabeth Cámara, miembro de nuestro consejo técnico del centro. Mi amiga Patricia Serpa desde Maracay. Así que bueno, de verdad que viendo los nombres me emociona ver que están acá con nosotros, acompañándonos en este espacio. Yo antes de que mi amiga aquí Mayerlin presente a la profesora Irwin, quien es una profe muy cercana y muy querida del Centro de Innovación y Emprendimiento, siempre dispuesta a apoyarnos y acompañarnos en las distintas iniciativas que acá surgen, pues quiero comentarles novedades. Novedades como el Centro de Innovación y Emprendimiento nace con esta actividad tímidamente y resulta que en el mes de febrero la dirección de egresadas representada hoy en día por Mayerlin dice nos sumamos, los acompañamos, vamos con ustedes. Nos parece que esta actividad tiene muchísimo potencial y de febrero para acá la dirección de egresados ha sido un gran aliado que nos apoya principalmente en la difusión, pero también nos busca ponentes extraordinarios, nos ayudan en algunas oportunidades en la moderación, se encargan también de realizar una nota de prensa que nos queda como un insumo, un recuerdo valioso de lo que fue y significó el encuentro. Así que, dirección de egresados, pues aprovechar el espacio para darles las gracias nuevamente de esta confianza puesta en nosotros y en la actividad como tal. Y el nombre creo que va perfecto, el Juntos con CIEDUCAP, es que cada vez más gente se suma a la iniciativa. Resulta que ahora tenemos a la Fundación BBVA Provincial que también dijo, yo me sumo a la iniciativa, me parece que es una actividad que hace falta un espacio para conversar entre amigos con mucha confianza sobre temas que nos interesan. Entonces ahora van a estar viendo en nuestros flyers que también esta Fundación BBVA Provincial como aliado. Me contactaron también del IGES, el Instituto de Gerencia del Estado Zulia. Quieren también hacer difusión de este espacio en su comunidad de emprendedores. O sea, Francisco, amigo mío, creo que nos toca pedir una sala más grande para los próximos encuentros porque creo que esto ya se va quedando pequeño el espacio que tenemos aquí. Entonces, quería comenzar solamente por allí, agradeciendo a las personas que trabajan para que esto pase, para que este espacio se dé, agradecer a las personas que se conectan y que van planteando y van comentando en el chat para hacer que pues la conversación sea más nutrida y más interesante para todos. Entonces, con eso quería arrancar y le doy el pase a Mayerlin, nuestra aliada y compañera en toda esta movida. Bienvenida, Mayerlin. Gracias, Aymara. Buenas tardes. Bienvenidos a este foro nuevamente con el Centro de Innovación y Emprendimiento. Gracias por tan lindas palabras, gracias también por la receptividad, por dejarnos ser parte. Hoy quiero presentarles a la profesora Irwin González, licenciada en Comercio Exterior, coach en Emprendimiento e Innovación y profesora de Innovación y Emprendimiento en el Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. La profesora González cuenta con más de 30 años de experiencia en el área corporativa y de consultoría de empresas y se declara como una eterna aprendiz. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y a todos, gracias también por ser parte de esta sesión tan interesante de hoy. Gracias. Feliz tarde. Bueno, Mayerlin, bueno, agradecidísima de este espacio. Hoy estoy en los espacios del CIE. Creo que tenemos un espacio maravilloso, no solamente físico, esperamos con mucho interés, con mucha expectativa que los espacios presenciales se puedan abrir para disfrutar más continuamente de este hermoso espacio, pero además tenemos este maravilloso espacio virtual donde hoy nos estamos acercando
un poco más. Gracias una vez más a la UCAP, especialmente al Centro de Innovación y Emprendimiento, por la oportunidad de conversar con ustedes, más allá de lo que es nuestro módulo 7, nuestro salón virtual, nuestra aula virtual, donde todas las semanas nos estamos encontrando allí, acercándonos un poco a lo que es la innovación en emprendimiento. Yo quería comenzar esta conversación con ustedes desde una historia personal. Yo he sido emprendedora creo que toda mi vida, ¿no? Y inicié muy, muy temprano. Y mi primera iniciativa comercial fue a los 9 años. Yo no sé, se me va a caer la cédula, probablemente haya quien recuerde las famosas cajas de creyones Primacolor. Yo quería una caja de 24 colores, estaba en primaria, hablándoles de 47 años más o menos atrás. Y bueno, yo quería esa caja y en mi casa no había dinero para comprarme la caja de creyones. Así que yo decidí, tomé la iniciativa de que iba a vender heladitos para reunir, recuerdo que costaba 5 bolívares, lo que era un fuerte, era mucho dinero en aquella época, y sí, eran los mejores creyones, por aquí me dice Patricia. Bueno, yo nada, yo iba a reunir de mediecito en mediecito, de locha en locha, hasta reunir el fuerte para comprarme mis creyones. Bueno, resulta que lo primero que hice fue comprar tamarindo, azúcar había en mi casa, el agua estaba en mi casa y empecé a vender heladitos. Mi abuela tenía unos vasitos que le había quedado ella también vendía café y ella me donó los vasitos y empecé a vender heladitos. Hice heladitos de tamarindo y con una inversión inicial de 1 bolívar. Bueno, invertí mi bolívar, que era ya dinero, porque era el regalo que me habían dado en un cumpleaños. Y bueno, nada, me fue muy bien con la venta de los heladitos. Eso llegó a convertirse de 1 bolívar a 3 bolívares. Pero me puse codiciosa y quería que rapidito, en una semana mínimo, pues reunir los 5 bolívares y tomé una mala decisión. Compré un paquete de harina pan, compré 1 bolívar de queso y se me ocurrió la brillante idea de hacer unas empanadas. Yo en mi vida había hecho empanadas. Miren, aquellas empanadas me quedaron tan feas que nadie me las quiso comprar. Y yo lloraba porque no solamente había perdido mi inversión inicial, sino la ganancia, y aquello era un desastre. Al final mi abuelita, que siempre estuvo a mi lado en esa época, ella decidió comprarme las empanadas y bueno, por lo menos me quedé con los 3 bolívares. Al final tuve que esperar como 2 meses eh, para poder reunir el fuerte que tanto quería. Me dio un poquito de miedo y que terminé comprando unos caramelos y vendiéndolos en el recreo en el colegio. Entonces, ese primer acercamiento desde lo que era Irwin, de lo que era mi yo, desde pequeña me dejó unas enseñanzas muy particulares acerca de lo que se necesita, de lo que se requiere para iniciar en la vida del emprendimiento, en la vida de las iniciativas comerciales. Si me compré los creyones, por aquí me preguntan, si me compré los creyones, pero tuve que esperar 2 meses. No fue en el inmediato como yo quise, y luego estaba que no quería ni sacarle la punta a los creyones, porque nunca perdí ninguno y los mantuve la caja, aquella plástica, hasta el final, hasta que ya dejaron de existir. Sin embargo, pues fue duro, yo lloraba, eso fue un impactante inicio en la iniciativa comercial. Yo voy a aprovechar de compartir con ustedes en la pantalla, un segundito, acá, espero, no sé si se está viendo allí, a ver, compartir pantalla, listo, acá, compartir. Entonces, ese primer encuentro, allí me dicen si ahí sí se está compartiendo, perfecto. Ese primer encuentro con una actividad comercial me dejó unas grandes enseñanzas. La primera, no se mete en un negocio que usted no conoce. Mientras yo tenía control o conocimiento con relación a lo que estaba haciendo, como hacer heladitos, pues fue productivo. Cuando incursioné en un área que no era de mi dominio, recuerdo la gran enseñanza de mi abuela. Si usted no podía hacerlo, ¿por qué no me pidió ayuda? No se ponga a hacer algo que no sabe o me dice, yo le enseño. Eso fue, entonces, dos aprendizajes. Necesitaba tener algún entrenamiento en la actividad en la que iba a arrancar, y necesitaba no estar sola, pedir ayuda. Aprendí a no ser codiciosa, que
no necesariamente las cosas van a ir a la velocidad que nosotros queremos. Eso me llevó también a entender a lo largo de los años en un aprendizaje que fui madurando, porque entonces luego organizaba equipos de pelota, siempre estaba buscando las madrinas, luego incursioné en lo que es el emprendimiento social, en las iniciativas sociales, en las económicas, a través de una empresa consultora. Entonces hay muchas facetas, pero siempre me quedó claro de que todas las acciones que nosotros ejecutamos, todo lo que nosotros hacemos como emprendedor, tiene que ver con el ser humano, porque lo hacemos personas, para las personas, con las personas, y de alguna manera estamos buscando de solucionarle un problema o atender la necesidad de una persona. Esto es una realidad, todo lo que nosotros hacemos en el mundo es así, y específicamente en el emprendimiento es algo que no podemos perder de vista, que debemos de tener muy claro todo el tiempo. No tenemos un cliente tecnológico, no es un robot, es una persona la que al final decide si va a aceptar mi solución, si va a creer en mi propuesta. Por supuesto, no podemos hablar del emprendimiento sin hablar del ser humano. Hay una frase que uso mucho: hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. En el emprendimiento, el éxito, las grandes victorias de estos emprendedores geniales como Steve Jobs, que somos los que vemos a Elon Musk, y así como Bill Gates, y tantos que han pasado a la posteridad como personas que tienen una maestría, una gran competencia en lo que hacen. Una de las cosas que entendemos es que el éxito básicamente ha dependido de lo que ellos son. Hay un componente, eso no significa que no haya factores externos que hayan ayudado, pero básicamente es acerca de las decisiones que ellos tomaron, cómo interpretaron las narrativas que habían alrededor y qué hicieron ellos con todo lo que estaba pasando en su entorno. Entonces, hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos, no solamente para el éxito, también para el fracaso, porque en mi caso, esa iniciativa emprendedora, la verdad que desde el punto de vista económico fue un desastre espantoso. Sin embargo, también fue un éxito porque me generó a una temprana edad un gran aprendizaje que hasta hoy en día, mis 53 años, pues perdura. Entonces, importante que antes de que continuemos adelante, podamos entender que el emprendimiento es el acto de crear, desarrollar, organizar y administrar un modelo de negocio sostenible que soluciona un problema o atiende una necesidad, ya sea de una persona o de un grupo de personas. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante, ese concepto, esa construcción de ese concepto va a irse transformando en la medida que nosotros lo vemos a través de los ojos del ser humano. Cuando nosotros arrancamos a estudiar de alguna forma desde lo académico, desde lo técnico, desde lo que es el área de competencia innovadora y emprendedora, nosotros podemos entender que el emprendimiento tiene 4 pilares fundamentales, algo así como los cimientos de un edificio que vamos a construir. El primer gran pilar, que yo diría que es si fuera una viga, sería, ¿verdad? Sería un cimiento que está en el medio exacto, son los cimientos del yo, que son los elementos que constituyen la identidad del emprendedor en el mundo en el que él se maneja. A mí me gusta imaginármelo, si el emprendimiento fuera un edificio. Yo nací en el año del terremoto, en el día y en el año del terremoto de Caracas, entonces todos los edificios que se construyeron después tienen algo así como una base que se mueve para evitar de que los edificios se rompan por la rigidez. Entonces yo imagino que en este edificio que construimos, que se llama emprendimiento, este cimiento es como esa placa flotante que permite que independientemente de lo que pase en el mundo, en el entorno, incluso dentro del propio ser, dentro del propio edificio que soy como emprendedor, no se quiebre ni se rompa. Luego están las narrativas, que en el presente pues hoy crean diferentes opciones en lo que es el futuro del emprendedor. Y cuando hablo de las narrativas, hablo de esos discursos que se generan en cuanto a la tecnología. Tenemos en la Católica un caso muy cercano, el tener que ir a estos espacios virtuales, el tener que cambiar nuestros espacios presenciales, académicos de un aula, a un podcast, a imágenes, a una sala de Zoom como esta. Entonces, hay unos discursos, una narrativa que se maneja
por ejemplo, en el área tecnológica también podemos hablar de las llamadas empresas verdes, de la ecología, de la sustentabilidad, de lo sostenible, del impacto, de la influencia y la transformación a nivel social. Entonces, de eso nos referimos como un cimiento importante también dentro de lo que es el emprendimiento como tal. Luego está el ecosistema, por supuesto, que para mí en aquella primera oportunidad como emprendedora eran mis vecinos y mis compañeros de clase, que era, ¿verdad? Era donde yo iba a ejecutar, era el nicho donde yo voy a ejecutar, sea la iniciativa comercial o el emprendimiento, y eso me va a conectar también con otros emprendedores, porque no les conté que luego, pues, de que yo arranqué con mi venta de helados, pues entonces teníamos que tener, habían días, en el edificio nos repartíamos los días, a mí me tocaba los lunes hacer los helados y venderlos, porque mi vecina del piso 3 lo hacía los martes para no competir incluso. Entonces, ese ecosistema donde se reúnen personas que van a acompañarnos, van a colaborar, van a competir, también que es importante que como emprendedores, desde lo que somos lo conozcamos, es otro pilar fundamental. Y por supuesto, fíjense que empezamos en el ser y vamos a cerrar estos pilares con el ser, los condicionantes, que son aquellas creencias limitantes o las competencias que hay, ¿dónde? En mi boca. Porque mire, nosotros a veces por la lengua es tremendo. Las creencias limitantes, no puedo, no sirvo, yo no sé cobrar. No, es que mire, yo he conversado con proveedores excelentes en lo que hacen, pero es que yo no le sé poner precio a eso. A mí me da pena llamarle para que me paguen. O es que no sé cómo vender la idea. Mire, lo que pasa es que yo a ti te tengo confianza y contigo converso, pero es que yo como que no sirvo para eso. Eso no se me da. Es que mejor trabajo yo solo, porque trabajar solo es mejor. Esas son creencias limitantes. Y evidentemente las competencias, que realmente soy, cuáles son los dones, las habilidades, los talentos y cómo soy capaz de comunicar eso que habita, que vive dentro de mí. Entonces, esas condicionantes del ser, junto con el ecosistema, junto con lo que vimos anteriormente como los cimientos del yo y las narrativas, van a sustentar estos son unos 4 pilares sobre los que vamos a ir trabajando este edificio que queremos llamar emprendimiento. Pues fíjense que ahí se los tengo en una laminita. Entonces tenemos, ¿verdad? El ser en el medio como esa viga transversal donde está ahí esas creencias limitantes, esas competencias que conozco, los cimientos del yo, las narrativas y el ecosistema. Entonces fíjense que allí podemos visualizarlo en una sola laminita. ¿Para qué? Para entender que existe un yo, un mí mismo dentro de mi actividad emprendedora. No puedo, no se vale. Se puede hacer y puede darnos resultados el iniciar la actividad emprendedora tratando de copiar lo que alguien hace, pero va a ser eso sostenible, sustentable. Voy a mantenerlo, voy a mantener yo esa actividad aun cuando la situación sea difícil. Entonces necesitamos revisar. Siempre comento que creo realmente con mucha fe que todo lo que nosotros necesitamos para ser unos emprendedores exitosos está dentro de nosotros. Dones, habilidades, talentos, creencias, ya sean las limitantes o las que nos ayudan, las que exponencialmente ayudan a nuestro crecimiento. Todo lo que son las competencias, todo eso lo desarrollamos dentro del ser. Incluso yo puedo tener un inversionista que me está ofreciendo capital, lo he visto, lo he vivido con personas a las que he acompañado, puedo tener a alguien dispuesto y a lo mejor mis miedos, mis creencias limitantes hacen que no me arriesgue, o que a lo mejor me da flojera ir a escribir un proyecto, formalizar la petición. Entonces, fíjense, puedo tener unas condiciones, vivir en un país excelente, sin inflación, con una economía ideal como los mejores o los países más desarrollados, y no ser un emprendedor exitoso. Y por el contrario, nosotros en Venezuela, en la situación en la que vivimos, en esta realidad financiera, económica, crítica en la que estamos, nosotros vemos emprendedores que son exitosos. Entonces, ¿por qué hablamos del yo? El yo o la identidad personal está formada por esos rasgos que lo hacen a uno totalmente diferente. Decimos que la identidad de una persona está hecha de esas propiedades que perduran en el tiempo.
yo inicié esta charla conversando acerca de mi abuela. Mi abuela tiene cerca de 27 años, creo que falleció. Y yo recuerdo en mi abuela su espíritu joven. Mi abuela murió de 94 y parecía de 70. Ella aprovechaba, era una maestra, cualquier oportunidad para enseñar y para transferir en lo práctico una enseñanza de vida, pues estaba allí, ella no lo perdía. Su alegría, la música, su espíritu emprendedor, era una emprendedora, una mujer muy trabajadora. Entonces fíjense que a pesar de que pasaron 30 años, aún en mi memoria quedan esos recuerdos. Yo te invito en este momento que hagas un flash allí en tu mente y recuerdes esa persona de la que tú quisieras adquirir algunos rasgos o que impactó en tu vida, para que veas cómo perdura en el tiempo lo que nosotros somos. Y te tengo otra noticia, tú, al igual que mi abuela y al igual que esa persona en la que pensaste, tú también eres diferente, eres especial, eres distinto, eres único. Las huellas dactilares que tienes en tus manos, la conformación de tu iris, tu cadena de ADN es irrepetible. Cuando tú colocas tu mano sobre cualquier superficie, dejas una huella que está impregnada incluso de sustancias, de tu sudor, de una composición única. Por alguna razón, estás hecho distinto, eres diferente. Entonces, además, esas características que en el yo, en la identidad personal tenemos, nos hacen que los demás nos reconozcan como un individuo particular. Por eso ustedes me ven o me escuchan y van a saber que no está hablando Aymara. Igual van a ver al profesor Llave, al profesor Francisco, y van a identificar, porque cada uno es diferente. Y no hablamos ni de bueno ni de malo, simplemente que tenemos características distintas. Incluso algunos filósofos, algunos psicólogos han acuñado un término que les va a sonar conocido por lo del selfie. Ellos hablan de la palabra self, que traducido al castellano significa sí mismo. Y esto es para referirnos a la suma de esas características que la persona sabe. Por eso es que es importante que hablemos, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos del ser. Yo estoy consciente de lo que soy. Entonces esa conversación conmigo mismo me va a permitir saber, conocer cuáles son las características que yo poseo y que me diferencian de mis congéneres, de mis familiares, de mis amigos, de las personas con las que hago vida social. Importante el inicio del camino para reconocer el yo, mi identidad. Las tres grandes preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y para qué estoy? Miren, muy pocas personas en general se detienen a preguntarse quién soy. No, mi nombre es tal, yo soy la mamá de, soy la profesora, roles, nombres y apellidos. Eso, la invitación es a que usted pueda ubicar aquella una palabra o aquel grupo de 3, 4 palabras que puedan definir su esencia. Yo le digo el código ICP, que puedan definir su identidad, su carácter y su propósito. ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi forma de ser, mi temperamento, mi carácter, los principios en los que creo? ¿Y para qué estoy? Habla del propósito de vida, esa trascendencia que es tan importante para el emprendedor. Es importante para todos los seres humanos, pero un emprendedor sin propósito puede convertirse en un despropósito. Muchas veces arrancamos actividades, simplemente arrancan y mueren. Pueden ser iniciativas comerciales con un tiempo finito, pero qué importante es nosotros poder solucionar problemas que a largo plazo ayuden a las personas, que cuando nosotros no estemos acá en este plano físico, pues haya alguien que nos recuerde y que diga, oye, esta persona influyó en mi vida, esta persona impactó mi vida. Siempre hago el ejemplo de la harina pan, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar, ¿verdad? Al ingeniero Luis Caballero, ¿verdad? Que inventó la fórmula que nos iba a cambiar la vida. Todos los días lo tenemos en nuestra casa a través de la preparación de una arepita. Entonces, fíjense que ya el concepto, cuando lo conectamos con el ser, ya va mutando, ya va evolucionando, y vemos que el emprendimiento, entonces, desde la mirada del ser, del yo, es el conjunto de competencias que poseemos enfocados en la solución de problemas o en la atención de necesidades. El yo en el emprendimiento, por eso es importante, determina la identidad del emprendedor en el área, en el ecosistema donde él va a desarrollar su actividad. ¿Para qué? Bueno, para entender qué juicios,
¿Qué valoraciones hacen los demás de nosotros como emprendedores? ¿Por qué? Porque esta identidad, esta cara con la que yo me presento en el emprendimiento va a permitir que yo pueda tener acceso a recursos que estén disponibles, dependiendo de la valoración. Por ejemplo, si yo no establezco, no soy una persona confiable, mira, y mi ecosistema no me permite, no me percibe como una persona confiable, ¿qué garantía tengo yo de conseguir inversionistas o de que los clientes crean en mi propuesta? Y esa valoración, si es negativa, también nos puede cerrar muchísimas puertas. Entonces, por eso es que es importante que entendamos qué hay aquí adentro, de qué se trata esto, qué hay en mi mente y en mi corazón. En el emprendimiento, en la actividad emprendedora, como les decía en la lámina anterior, es importante la valoración que hacen los demás, lo que uno llama la reputación. Y sobre todo que nosotros podamos ser confiables en las conversaciones. Eso es coherencia. Lo que yo digo, lo hago. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Que hay una coherencia entre lo que yo digo y entre lo que acciono. Que a lo que yo me comprometo, pues yo lo cumpla. Cultivar la fortaleza emocional. Miren, yo me pude haber deshecho a los 9 años, haber dicho más nunca en mi vida invierto. Entonces, eso me hizo, mi abuelita me dio un estrujón y bueno, eche para adelante, mija. Entonces, es importante, díganme en países donde las situaciones no son las ideales. O se lo voy a poner en el contexto de Venezuela, a aquellas comunidades vulnerables. Mire, si un emprendedor no tiene fortaleza emocional, puede incluso llegar a tener problemas de salud. Entonces, ojo, no tomarse nada personal. Aprender, yo siempre les digo, yo me declaro un aprendiz, porque de los fracasos, mire, también se aprende, probablemente es donde uno tiene el mayor aprendizaje. Lo conversábamos cuando hablamos de las 3 grandes preguntas, tener un propósito más grande, algo importante. Cuando yo logro ver más allá de mis problemas y de mis necesidades y comienzo a ocuparme de los demás, pareciera que los problemas y las necesidades que uno tiene se vuelven pequeñitas. Qué importante es el servicio, poder uno trascender. Este semestre tengo dentro de mis estudiantes una hermana, una monjita, la hermana Taína. Y cuando estábamos conversando de esto en la clase, en la primera clase, ella me decía, bueno, mi propósito es grande porque mi propósito tiene que ver con el amor de Dios. Y como tiene que ver con el amor de Dios, pues entonces yo conecto con la ayuda y con el servicio. Yo soy una emprendedora social. Así se declaró. ¿Por qué? Porque ella tiene claro su propósito. Evidentemente no para todos. Su propósito va a tener que ver con lo espiritual. Pero qué importante es uno entender de qué va la cosa. En mi caso, para mí, mi propósito es acompañar en los nacimientos, en los génesis. Eso es algo que, una actividad que me encanta, ayudar a que la gente inicie. Asumir la responsabilidad incondicional. Llueve, trueno y relampaguee. Un emprendedor que se comprometió con una idea, con una iniciativa, salga sapo, salga rana, tenga ganas, esté de buen humor, esa responsabilidad es incondicional. No tiene ni hora ni fecha en el calendario. Si no, pregúntenle a Elon Musk o a Bill Gates, ¿verdad? O a Steve Jobs, por decir los que menos. Entonces, en resumen, el yo en el emprendimiento determina la identidad del emprendedor en el espacio donde opera, y ya vimos que estaba formado por los 4 elementos básicos que el emprendedor debe cultivar, lo dijimos anteriormente, y esto es a lo largo de su vida. Esta identidad le va a dar el ser confiable, el tener la fortaleza emocional. Si quieren, vamos otra vez a la niñita que está atrás, acá, acá, esta. El ser confiable, el tener fortaleza emocional, el tener un propósito más grande y el ser responsable de una forma incondicional va a permitir o nos va a generar un campo abierto al momento que yo haga peticiones. Si yo tengo estos 4 elementos, mire, y hago una propuesta, va a estar impregnada de pasión. ¿Quién no va a animarse a acompañarte? O por lo menos a colaborar contigo cuando tú presentas una idea. ¿Cómo haces para transmitir eso si no eres una persona confiable? Si a la primera de cambio te ves destemplado a nivel emocional, si lo que tú estás planteando no tiene nada que ver de trascendente, es trivial, ojo, solo significa que no hayan emprendimientos que según la opinión de uno puedan ser triviales y que sean exitosos. Atención allí. Si yo no asumo la responsabilidad es cuando yo tengo ganas. Entonces, eso me va a permitir
Entonces, un poder relacional que me va a llevar a poder realizar ofertas y hacer peticiones, a convocar a la gente. Para eso, a lo largo de esto es importante uno no perder de vista lo que son los procesos de diagnóstico y reconocimiento personal. Miren, es un momento crítico de cambio. La humanidad en general a nivel global está atravesando este espacio donde nos hemos tenido que redescubrir, que diagnosticar, que entender quién soy, sobre todo en esta pandemia, en este espacio cerrado, bueno, que la vida, que Dios, que el mundo está viviendo. La innovación y el cambio no se imponen, no aparecen por arte de magia, sino que se trabajan desde y para las personas que evidentemente hacen vida en el espacio de tiempo y lugar donde opera el emprendedor. Por eso es que es importante que nosotros podamos tener herramientas que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos, que permitan conocer a quien lo realiza, conocer de dónde actúa y que nosotros podamos allí elaborar algunos planes de acción para fortalecer áreas débiles, para explotar las fortalezas, para entender cuáles dones tengo, pero cuáles habilidades necesito desarrollar o cuáles áreas de mi vida deben ser entrenadas para tener una vida coherente y equilibrada. ¿Quién que conozca a un emprendedor coherente y equilibrado no lo acompaña? Entonces es importante también que nos hagamos las preguntas, ¿dónde estoy y cómo estoy? Hay algunas herramientas que las voy a pasar, por lo menos en clase, yo les dejo a los chicos de regalo un Canvas personal, un modelo de Canvas para que ellos hagan su evaluación, que se funciona para lo que son las marcas personales, pero que ha sido, como luego vamos a utilizar el link Canvas, ha sido interesante ver cómo ellos lo utilizan, la DOFA o FODA, como quieran llamarla, el feedback o el feed forward. Hay muchísimos recursos. Acá les dejo lo que es el Canvas Personal, se ve más o menos así, la Matrifoda, que ya pues la conocemos desde hace algún tiempo. Entonces es importante, mire, hay muchísimos recursos hoy en día. No necesariamente nos tenemos por qué quedar en aquello creo o yo soy de esta forma. Mire, con Google podemos investigar. Y si no, podemos llamar a alguna persona confiable, podemos incluso buscar un coach ontológico, podemos buscar la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo. Siempre es bueno que nosotros tengamos a mano herramientas de reconocimiento personal. Eso nos va a permitir entender cuáles son las competencias emprendedoras que están allí dentro. Miren, así como yo siempre les comento a los muchachos que para uno jugar básquet, tú puedes nacer con unos dones, puedes tener una estatura, puedes medir más de 2 metros, puedes tener inteligencia espacial, puedes tener capacidad para rebotar, pero si no tienes disciplina, si no tienes la capacidad de relacionarte con el equipo, tú puedes tener una cantidad de condiciones, pero si no te entrenas, si no tienes unas habilidades desarrolladas en el carácter y a nivel físico, eso no va a garantizar que aunque tengas la altura que tengas, seas un jugador estrella de la NBA. De la misma forma, los emprendedores necesitan entrenarse en las competencias básicas para poder iniciar su vida como emprendedores. La puede iniciar sin entrenarse, pero va a ser muchísimo más duro. No vaya a correr un maratón si antes no empieza por lo menos un entrenamiento. El camino del emprendedor es exigente, el mundo desconocido es un mundo de incertidumbre. Yo no quiero que se asusten, pero la verdad es que incluso en los países desarrollados, el emprender tiene un clima de incertidumbre. Uno nunca sabe exactamente qué va a pasar. Aunque tengamos indicadores, medidores, no necesariamente vamos a saber el resultado final. A eso tenemos que enfrentarnos. Al iniciar los emprendimientos, ellos tienen sus propias reglas y como emprendedores necesitamos descubrirlas y dominarlas, ser competentes para así poder ser exitosos. Uno puede tener dones o talentos. El don en este caso designa una habilidad o una capacidad
con cierta relevancia con la que una persona nace. Hay personas que nacen con el don hacia la música, ¿verdad? O el don hacia el baile, es algo que esos niñitos que a los 3 años uno ve que tocan piano, tocan la batería, eso es un don. Y les da una relevancia y los hacen particularmente mejores en comparación al resto de las personas de la misma edad. Y una habilidad, a diferencia del don o del talento, se aprende durante un periodo determinado a través de horas y horas de práctica. Entonces, nosotros podemos nacer con el don para hacer negocios, para ver, tener ideas, pero si nosotros no nos entrenamos en algunas competencias para emprender, no necesariamente vamos a llegar al éxito. Habilidad versus competencia. Fíjense que una habilidad es cuando una persona es capaz de realizar una tarea, mientras que la competencia, por eso hablamos de las competencias, es cuando esa tarea se realiza con experiencia, desde el conocimiento. Entonces yo puedo puedo tener la habilidad, puedo tener el don, pero necesito hacerme competente. Este señor que están viendo allí escribió un libro, Malcolm Gladwell, que se llama Fuera de Series. A mí me gustó muchísimo este libro, lo comparto con mis estudiantes. Él nos habla acerca de una teoría donde dice que incluso tú puedes tener ese ADN, unas características particulares, una genialidad, pero que ese grupo de personas o esa persona con esas características, si se consigue con una que entrena 10.000 horas, puede incluso superarlo. Fíjense qué interesante. Y lo hace en base a, les invito a que pueden conseguir el libro, que puedan leerlo, lo hace en base a las entrevistas a personas como Pablo Picasso, como Bill Gates, como Steve Jobs. Les tengo un ejemplo claro de eso. Está el caso de los Beatles. Fíjense que a mí me encanta la música, me gusta muchísimo los Beatles. Ellos comienzan a tocar juntos en Liverpool en el año de 1957, pero luego, en Hamburgo, pero luego ellos se van a Liverpool en 1957. Ellos, mientras estuvieron en Hamburgo, tocaban 1 o 2 veces a la semana. Pero cuando llegaron a Liverpool tenían que tocar 8 horas al día, 7 días a la semana. Miren, para un músico eso debe ser tremendo. Ellos necesitaban primero la confianza de la persona, deben haber sido confiables porque los contrataron, deben haber tenido una fortaleza emocional, porque si uno escucha una canción más de 5 veces ya le fastidia, imagínense lo que es tocar. Entonces eso les llevó a tener que innovar, a crear nuevos sonidos. Es tremendo todo lo que ellos tuvieron que vivir. 8 horas al día y 7 días a la semana. Ellos comentan de que esta experiencia que ellos vivieron allí, en este espacio donde entrenaron, por lo menos durante 3 años, estuvieron haciendo todos los días lo mismo, en esas condiciones, les llevó a un entrenamiento que cómo no iban a hacer, a tener el éxito que más allá tuvieron. Entonces, fíjense, una historia de la vida misma. Las competencias, entonces, visto desde esta óptica, son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente una tarea determinada. Las competencias en emprendimiento son características que capacitan a alguien en el campo del emprendimiento. Aquí tienen una laminita que yo utilizo con mis estudiantes. Hay mucha bibliografía con relación a cuáles y muchas opiniones con relación a cuáles pueden o no ser las competencias que necesita un emprendedor. En mi caso, estas son las que yo utilizo y que me parece que son importantes porque tienen que ver más con el carácter del ser. Entonces hablamos de la persistencia, de aprovechar oportunidades, de la información, el poder investigar, el planificar y controlar, el tener visión, fijar metas, el saber quién soy, la autoconfianza, el poder ser capaz de generar redes de apoyo, el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Mi palabra es un documento, el que podamos correr riesgos calculados, no es que nos vamos a lanzar a lo loco, vamos a medir esos climas de incertidumbres, pero podemos correr esos riesgos calculados y, por supuesto, la excelencia, la calidad y la eficiencia. Esto es más o menos como esta rueda la comencé yo a utilizar, no es mía, me la permitió una amiga, una gran amiga,
mi amiga Peggy del Semillero de Emprendimiento de AMEP, y yo lo utilicé en los últimos 5 años con mis alumnos en bachillerato, donde tengo en Maricha tengo un emprendimiento en un colegio que se llama Fuente de Salvación, un emprendimiento social donde acercamos a los alumnos de 5º año a las competencias emprendedoras. Y esta es una de las primeras ruedas que algún alumno hizo. Y cuando ellos veían esto, yo les decía, imagínense que la rueda es su emprendimiento. ¿Cómo cree usted que ese emprendimiento va a avanzar si tiene esa forma? El resultado fue tremendo porque luego al final volvimos a hacer la rueda y cada vez estaba mucho más equilibrada. Normalmente nunca va a ser perfecta, pero mientras más equilibradas y mientras más amplio, ¿verdad? Más cercanos al 10 podamos llegar en cuanto a las competencias, pues entonces vamos a tener mayor avance, a mayor tamaño la rueda, vamos a tomar mayor territorio, vamos a avanzar más, y mientras menos desequilibradas vamos a tener más velocidad y menos posibilidades de tambalearnos. Los grandes emprendedores que nos han enseñado su maestría, como Steve Jobs, ahí les tenía una cantidad de personas, ya vamos casi ya al final de la presentación. ¿Qué es importante? Que nosotros podamos desarrollar un propósito y un plan de vida, que entendamos quién soy, cómo soy, para qué estoy, dónde estoy, cómo estoy, y que podamos nosotros diseñar esa ruta, ese camino que nos va a llevar a algún sitio. Hay un libro que me gusta mucho, que es Víctor Clark, donde Víctor Clark nos habla acerca de lo que es buscar el sentido de la vida. Y yo les invito a que puedan leerlo. Él dice cosas como que el hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia y en qué se convertirá en el minuto siguiente. Yo valoro mucho lo que dice este señor, porque él vino a estar, después de haber sido un hombre exitoso, de haber sido un hombre, un doctor, un médico, en medio de un campo de concentración, en lo que fue llamado el Holocausto, pues perdió todo y vio a sus familiares, a sus cercanos morir en ese campo de concentración, y sin embargo él no perdió la visión. Él tenía un conocimiento, él trabajó de sus fortalezas y escribió un libro, luego fue el desarrollador de la logoterapia, pero sin embargo él nos habla y nos dice que el hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia y en qué se convertirá en el minuto siguiente. Y quiero cerrar con esta frase, desde una invitación a colocarnos y a mirar el emprendimiento, primero a través, la primera mirada desde lo que nosotros somos, conectar con esas habilidades, con esos talentos, con esas áreas que necesito trabajar. A veces somos susceptibles cuando recibimos la opinión de otros, pero es importante que también seamos susceptibles a nuestra propia opinión, que generemos este espacio de conversación con el self, con nosotros mismos, no solamente haciéndonos, ¿verdad?, los selfies que nos hacemos, sino que podamos hacer un reconocimiento de nosotros. Los seres humanos no tenemos retrovisores. Y al final las personas que están a nuestro alrededor funcionan como ese espejo donde vamos a ver qué sucede y donde podemos evaluar qué impacto vamos a tener en todo lo que nosotros hacemos. Así que, como decía Víctor Frank, nosotros vamos a determinar en qué se convertirán o en qué nos convertiremos en el minuto siguiente. Tú decides, tú vas a determinar si en este país, en Venezuela, tu emprendimiento va a ser exitoso o no. No depende de la crisis financiera, no depende de lo que dice la gente, no depende de la pandemia. Aquí estamos 64 personas reunidas en este salón porque nos interesa conversar de esto. Así que bueno, quería compartir un poco de esto, conversar acerca de esto en el día de hoy. Y bueno, ha sido para mí un placer y un gran gusto haber estado con ustedes. Por allí tengo unas preguntas, no sé si alguien me quiere ayudar con esto. Bueno, ante todo agradecerte en nombre del Centro de Innovación, de la Dirección de Egresados, de Fundación Banco Provincial, por tu enorme ponencia, por tu apoyo a nuestros queridos profesores y participantes.
Hay varias preguntas importantes, las cuales he rescatado. La primera se comparte, te dicen, aunque parezca muy jocosa, ¿cómo se te ocurrió vender helados a tan temprana edad? Nos gustaría oír esa parte. ¿Por qué Mire, vender yo helados? me crié en Caricuao y bueno, después con los años fui al sitio donde me crié, acá en el Luis Pineda, en lo que llaman los bloquecitos viejos, hay una gran plaza, bueno, para mí era una gran plaza, ahora sé que era muy pequeña, y ahí nos reuníamos todos y siempre estaban los muchachos todos sudados. Y el lugar más cercano a donde podíamos ir a comprar helado era la bodega y no nos dejaban ir porque éramos muy pequeños. Entonces teníamos que ir acompañados. Entonces a mí se me ocurrió, oye, qué mejor si tenemos los helados, y en mi casa había una cabita. Y bueno, como yo veía que siempre tenían sed, yo llevaba garrafas de agua desde mi casa y las ponía abajo. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pero en vez de regalarles el agua, ¿por qué no les vendo los helados? Bueno, se me ocurrió, había una habilidad allí para identificar más posibles soluciones, imagino. Excelente. Bueno, bien importante también, hay otra pregunta que si va un poco más con la temática, no es porque el vender helados no vaya, pero es un poco por comentario de que era para generar ingresos para lograr una meta, ¿cierto? Dice, ¿cómo Sí, yo quería hacer? comprarme mis creyones. ¿Cómo no? ¿Cómo hacer para comenzar un emprendimiento con toda la burocracia que existe? ¿Qué consejos nos pudieses dar al respecto? Porque yo veo que una de las mayores trabas en esa parte para fiscal, para legal, ¿qué nos recomiendas? Que podemos tramitar esto paralelo a nuestra idea y no frustrarnos en el intento. Miren, lo primero hay que validar la propuesta. Si la idea realmente es tan buena, por ahí empezamos. Luego, hacer lo que nosotros llamamos el MVP, el producto mínimo viable. Yo tengo una experiencia de la vida misma, en mi vida emprendedora, yo tuve una idea con RIF y una idea con página web. Y tenía registro mercantil, pagaba impuestos, y la verdad es que hice eso primero. Eso fue un gran aprendizaje para mí, hace como 15, 20 años atrás. Primero hice eso y resultó que lo que yo iba a ofrecer pues no tuvo éxito y ya había invertido, había registrado una empresa. Entonces, el primer paso, miren, es sentarse y escribir la idea, es validar la idea con nuestras personas de confianza, con los que nosotros podemos conversar, es lo primero. Y luego accionar, amigos. Miren, lo primero es arrancar, a menos que usted no se vaya a vender algo que necesita un permiso legal para venderlo. O sea, yo no le estoy diciendo vaya y compre una de esas cosas marroncitas que no quiero, ¿verdad? Que se toma uno cuando tiene mucho calor. No lo vaya a hacer, pues eso es una iniciativa comercial muy válida, pero no lo vaya a hacer si necesita un permiso, saque el permiso primero. O sea, la invitación es que podemos accionar guardándonos de no infringir la ley. Pero lo primero, accionar, haga su prototipo entre los amigos. Siempre digo, ¿cómo es esto de validar la idea? Y te lo voy a poner rapidito en un texto, en palabras de a centavo. Cuando uno dice, voy a hacer hallacas, y tú lo primero que haces es compartir esa idea con tu familia. Y dependiendo si tu familia ha probado tus hallacas o no, van a decir, oye, qué buena idea. O si la persona no sabe, te va a decir, mira, yo quiero una muestra. Pero primero valida. Oye, si yo hago unas hallacas, ¿a ti te gustaría probarlas o por lo menos comprarlas? Eso es validar la idea. Y luego, bueno, vamos a hacer la muestra. En esta validación de ideas, a mí me ha pasado que, bueno, y porque yo he hecho hallacas para vender, ojo, también esa iniciativa, ha pasado que te dicen, mire, ¿por qué no? ¿Por qué no le haces una ensaladita? O y no vas a hacer bollitos también. Entonces ya, ¿verdad? Al validar la idea, la idea itera, crece, y luego hacemos nuestro producto mínimo viable, ¿verdad? Hacemos nuestra yaca. No, yo no le digo que le den una yaca a cada quien, pero haga una y le pica, ¿verdad? Un bollito y usted lo reparte para ver si tienen buen sazón, y ya usted hizo su producto mínimo viable y ya ahí de alguna forma validó su propuesta de valor y validó su producto. Espero que le haya servido esa idea de la yaca. Gracias, Irwin. Todavía nos quedan dos preguntas y alguna otra persona que quiera comentarnos, que con gusto lo vamos a leer. Ahí te piden que si nos puedes compartir posteriormente al cierre del evento esa biblioteca digital de esos libros claves que nos recomendaste o algún enlace donde quizás Claro. podamos descargarlo y yo se los hacemos llegar a nuestros queridos participantes, y hasta incluso yo ¿Cómo mismo. no? ¿Cómo no? La otra pregunta interesante dice,
¿cuál sería el primer paso para incentivar el emprendimiento en los jóvenes? Ya hablaste un poco de eso, pero es bien importante esta pregunta, ya que acá hay muchos estudiantes conectados. Recapitulando, ¿qué nos recomiendas para incentivar el emprendimiento en esta generación de relevo que decidió quedarse en nuestro país apostando a construir país con la herramienta que puede ser emprender? ¿Qué nos recomiendas? Mira, a nosotros, por lo menos en mi caso, gracias a Dios, a diferencia de, yo soy una baby boomer, y a diferencia de lo que era la normalidad en el contexto donde, en la generación de donde yo nací, porque a nosotros nos criaban para graduarnos, nos decían, usted estudia para que se gradúe y pueda ser rico, que se compre su casa, su carrito y consiga un buen trabajo donde le den la jubilación. Así nos criaron. Pero en mi familia, a diferencia de eso, siempre nos invitaron a primero a manejar las finanzas, a tener carácter con relación a cómo controlar mis ahorros. Fíjense que mi abuelita me pudo haber dado el fuerte para comprar los creyones, pero ella prefirió que yo aprendiera el camino del ahorro y de la inversión a los 9 años. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer. Por allí hay talleres de incluso finanzas para niños dentro del trabajo social que nosotros hacemos en Maricha. Nosotros necesitamos talleres de finanzas para niños, donde los niños, porque el tema de que estemos en un país en crisis no significa que no podemos ahorrar, eso es fortalecer el carácter. La otra cosa importante es invitar a los jóvenes a que puedan hacer ese recorrido de descubrimiento y que ellos puedan conectar con aquellas cosas que son importantes. Pero eso no se empieza a trabajar en la adolescencia, eso se empieza a trabajar desde que el muchachito habla y comienza a guardar cosas en el inconsciente. Nosotros muchas veces queremos abordar a la juventud a los 25 años, a los 16, a los 15, cuando ya se me hacen incontrolables. Les tengo una noticia, desde que el niño habla, incluso hasta los 6 años, nosotros podemos, el paso, si tienes niños pequeños, si tienes adolescentes, también puedes intervenir, como te dije, haciendo la invitación, que ellos conecten con aquellas cosas que les apasionan y enseñarles, entregarles recursos para que aprendan a monetizar aquellas cosas que aman y que pueden servir a los demás. Con gusto, Irwin. Todavía nos quedan casi 5 minutos. Hay una última pregunta acá, dice, ¿cómo responder esta eterna pregunta, ¿para qué estoy? Yo creo que esta pregunta es un poco filosófica y trascendental. Un poco, ¿qué nos recomiendas con esta visión tan humanista del emprendimiento, por favor? Mira, yo te voy a responder como desde lo que me pasó a mí. Algo que yo trabajé en relación de dependencia laboral durante 30 años, pero siempre tuve de alguna forma algún emprendimiento, iniciativas comerciales, emprendimientos sociales. Y un día yo me dije, yo necesito hacer algo, hacerme competente en una actividad que así a mí no me paguen, yo quiera, me sienta feliz de irlo a hacer. Y gracias a Dios, yo digo que para mí el tema del emprendimiento en los últimos 20 años ha sido maravilloso. No porque no me paguen, no deja de ser, ¿cómo se dice? Rentable. Hay momentos donde tú haces cosas y simplemente no te pagan, pero que a la larga te permite hacer alianzas, conocer clientes, personas. Entonces, fíjate que y yo amo el emprendimiento. Entonces, el para qué estoy tiene que ver con eso, con aquello que hago y que no necesariamente tiene una retribución más allá en lo espiritual y en lo emocional. Gracias, profe. Un poco creo que está fallando el internet esta tarde. ¿Me oyen? Sí, yo perfecto. Perfecto, profe, gracias. Creo que es su pantalla que se congeló. Bueno, acá como lo indica nuestra querida Joana Suárez de la Fundación Banco Provincial, el cual tenemos el placer de que esté conectada, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de nuestra querida universidad, tenemos varios productos, ofertas formativas, hasta para los niños se están preparando una gran cantidad de cosas. Entonces, es cuestión de apostar de esta humilde iniciativa de la universidad en conjunto con sus aliados. Lo que queremos es trascender. Yo creo que ese es parte del mensaje de esta tarde, ubicar todos estos contenidos y poder aportar un granito a este gran ecosistema emprendedor. Ya nos queda un minuto formalmente. Si hay algo que nos distingue desde que inició este ciclo de foros,
Patricia, te invitamos a que sigas nuestras redes y con mucho gusto te podemos hacer llegar el catálogo de estos tipos de cursos. ¿Ok? Con mucho gusto. La próxima semana le tenemos un tema bien interesante con la profesora Anafina Vargas y indica todo lo que son los conceptos básicos del emprendimiento. Vamos a seguir todos los miércoles durante todo este semestre y futuramente también vamos a continuar. La intención es que sigamos unidos para hacer país, construir país. Irwin, de verdad que muchísimas gracias por tu participación. Fue uno de nuestros mejores foros a nivel de audiencia. Muy complacido. Bueno, ya formalmente entonces me despido. Si quieres dar unas palabras, un consejo final que quisieras compartir con nosotros para despedirte. Me quedaron algunas láminas por allí, pero sí podemos. Yo creo que básicamente es de lo que nosotros somos, cerrar con la frase con la que inicié. Recuerden que el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, y mi invitación es que antes de emprender, hagamos ese recorrido de autodescubrimiento, de redescubrimiento en esta nueva realidad que tenemos, pues, y que capacidad de transformar este país, de convertirlo en lo que soñamos. Muchas gracias. Bueno, un gran abrazo para todos. No se pierdan la semana que viene, Claves para Emprender, así se llama nuestro foro temático, y seguimos construyendo juntos país. Un gran abrazo y mil bendiciones. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Irwin. Un gran abrazo. Feliz tarde.